Bienvenidos a las experiencias viajeras de Llamo Viajar. Buenas tardes. Esto es un lugar de encuentro para aquella gente que ama los viajes y que a su vez quiere conocer otras experiencias de otros grandes viajeros como los que nos acompañan hoy. Itziar Marcotegui, ella ha viajado muchísimo, ha estado por África recorriéndola de cabo a rabo y aparte tiene dos proyectos en marcha muy interesantes, la editorial viajera y las jornadas de los grandes viajes. Por otro lado tenemos también con nosotros a Jorge Sierra. Dio la vuelta al mundo en un coche, no en un coche cualquiera, sino en un 2 caballos. La verdad que fue una experiencia fantástica. De esta experiencia, de otros viajes, nos va a hablar Jorge también hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a vosotros por invitarnos. La primera pregunta es obligada, estando en este lugar, ¿por qué amáis viajar vosotros? Itziar, ¿por qué amas viajar? Yo voy a decir una cosa que a veces me miran así, pero para comer cosas distintas. Para comer, sé que te gusta mucho la Para mí gastronomía. eso es algo clave en los viajes. Sí, sí, sí. Y para que no me lo cuenten, porque me gusta ver las cosas y ver cómo son. ¿En tu caso, Jorge? Bueno, son muchas razones y es una pregunta complicada de responder, ¿no? Yo creo que desde pequeñito había algo en mí que me empujaba a viajar, siempre viajé todo lo que pude. Y bueno, creo que eran preguntas para las cuales no tenía respuesta quedándome aquí, ¿no? Son muchas: gastronomía, cultura, historia, sobre todo conocer el decorado que yo sabía, nuevos decorados que eran diferentes a donde yo vivía, ¿no? Yo soy de un pueblo de Coruña, vivo fuera de Coruña, en un pueblecito, y para mí viajar era conocer mundo, era conocer otras formas de vida, era curiosidad. En tu caso, bueno, en los dos casos, aparte de viajar, tenéis pasión por compartirlo, ¿no? Tenéis proyectos en los que compartís vuestros viajes, también los viajes de otra gente, la editorial viajera, esa editorial que publica manuales para viajeros, también las jornadas de los grandes viajes, que este 2018 están celebrando su 6ª edición. Eso es. Próximo fin de semana, el sábado en Bilbao. ¿Cómo empezó esto de las jornadas de los grandes viajes? ¿Cómo os liasteis la manta a la cabeza, Pablo Strubel, tu compañero de proyecto, y tú, Eso y es. decidisteis dar ese altavoz a la gente? Pues Pablo y yo nos fuimos a viajar durante un año. Bueno, no sabíamos cuándo iba a terminar el viaje, pero estuvimos un año viajando por África. Y cuando volvimos, aparte de qué país te ha gustado más, lo que nos preguntaba la gente eran muchos datos prácticos, ¿no? Y qué hacías con los visados y el dinero y qué llevas en la mochila y tal. Y vimos que no había ningún libro que recogiera toda esta información, que era la misma que nosotros habíamos tenido que reunir para hacer nuestro viaje. Habíamos visto algo en un blog, algo que te había contado un amigo, una cosa que habías encontrado en un libro, pero no había nada que lo reuniera todo. Así que nos pusimos manos a la obra, nos sentamos, escribimos el libro y escribiendo este libro dedicamos algunos capítulos a viajar en otros medios de transporte que nosotros no habíamos usado, como la bicicleta, el coche, el autostop. Y lo que hicimos fue contactar con gente que sí había hecho viajes largos en estos medios de transporte. Y en esta búsqueda encontramos que había unas historias buenísimas, ¿no? Gente que tenía unos viajes increíbles y que creíamos que tenía mucho que contar. Y lo que hicimos fue, vamos a llamar a esta gente y que venga aquí, ¿no? Y empezamos en Madrid hace 6 años, haciendo un formato de unas tardes o una tarde a la semana durante varias semanas. La cosa fue teniendo éxito, así que lo pasamos al fin de semana. Los de Barcelona nos decían, hombre, ¿no venís a Barcelona? Y decíamos, bueno, habrá que ir, que los catalanes son muy viajeros. Y en ese año, en 2015, añadimos Barcelona y el año siguiente añadimos Sevilla. Y este año, en 2018, Sevilla no está, pero hemos incluido Bilbao, que ya tocaba ir para el norte. Hemos tenido la suerte de contar con Jorge en las 3 sedes que hemos hecho hasta ahora. Y eso, la idea era que contar y compartir historias interesantes con otros amantes de los viajes. Y lo que hemos descubierto es que también está resultando ser la patadita que le falta a la gente para lanzarse a hacer un viaje. Después de esto, mucha gente nos manda un mail o nos dice, oye, que me voy, o que me he ido, que estoy viajando por ahí, ¿no? Es decir, que habéis inspirado con las jornadas de los grandes viajes también, ¿no? Luego a lo mejor vuelven y se convierten en ponentes. Ha pasado. Ha pasado. De hecho, en Bilbao vienen Maite Paz-Goicoechea y Erland Pérez, que vinieron en 2016, vinieron a presentar el viaje y ahora vienen a dar una charla, o sea que se cierra un círculo, ¿no? Tenéis además algunos nombres propios que llaman mucho la atención, ¿no? Como Cristina Espínola, que la escuchamos hace poco en las que hubo en 2018 en Madrid, que ha dado la vuelta al mundo, la primera mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta. Bueno, Biciclown, hay muchísimos. Tú también, tú has formado parte de estas jornadas como ponente. En tu caso, tu vuelta al mundo fue en compañía de Naranjito. ¿Quién es Naranjito? Bueno, yo
lo que decía Itziar yo creo que es cierto, ¿no? Es muy importante que se cierre el círculo porque muchos de nosotros nos inspiramos en otra gente para llevar a cabo nuestros retos, ¿no? Yo soñaba con dar la vuelta al mundo, soñaba con viajar, pero no me atrevía, no daba el paso, ¿no? Cuando estaba en la universidad me regalaron un libro que se llamaba La Terre en Ronde, en el cual dos franceses, J. Dot y Seguela, daban la vuelta al mundo en un Citroën 2 caballos, ¿no? Y bueno, tenía 24 años, estaba a punto de acabar ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería técnica de telecomunicaciones, y dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Es la excusa que necesito, la excusa que necesitaba. Me compré el coche, es un Citroën 2 caballos del año 79, de color naranja butano, naranjito, el cual se convirtió en el mejor compañero imaginable, ¿no? La verdad que, bueno, juntos estuvimos 4 años dando la vuelta al mundo, salimos de A Coruña, mi ciudad natal, y llegamos a Nueva York. Y fue muy bonito volver a las jornadas y empezar, bueno, a dar conferencias y charlas para inspirar, ¿no? Es increíble cuando alguien te escribe y del mismo modo que tú te inspiraste en otros para acometer tu proyecto, mucha gente te escribe diciéndote, oye, gracias a que te escuché, creo que mi viaje es posible y gracias a que he visto que Naranjito se dio la vuelta al mundo, me voy a dar la vuelta al mundo, mi Vespa. Y eso es increíble, ¿no? Claro. Ver que tú también has inspirado y has colaborado a que la cadena fluya, eso es muy bonito. De dejarte de inspirar a ser Claro. inspirador, ¿no? A inspirar viajes. En 4 años, en un coche, en un 2 caballos del año 79, supongo que vivirías muchísimas experiencias viajeras, algunas mejores, otras peores. ¿Alguna anécdota que se quede, que se te haya quedado para el recuerdo? Hombre, se me han quedado muchas, ¿no? 4 años solo en un 2 caballos, con una tienda de campaña y tal, pasan muchas cosas, ¿no? La gran mayoría buenas, buenísimas, y yo, no sé, destacaría, me quedaría con el día a día, ¿no? Con el poder improvisar, con el escoger dónde día, cada día, dónde quería dormir, dónde quería comer, a quién quería conocer. Eso es una pasada, ¿no? Eso es algo que aquí en el día a día de las sociedades de Madrid, de Barcelona, de Coruña, es imposible, ¿no? Creo además que cuando dices que fuiste solo de verdad, porque no te llevaste móvil, no tenías internet, tenías una cámara, ¿no? Luego hablaremos de tu cámara y de lo que ha dado de sí, esas grabaciones que hiciste, un viaje pero... un poco punky, ¿no? En ese aspecto, porque decidí viajar, también era otra época, hay que decir que yo no tenía, ni siquiera existía el Facebook, ¿no? Era el año 2008 y existía, pero a mí no me había llegado, yo no lo conocía. Entonces yo, mi teléfono móvil, lo único que podía hacer era jugar a la serpiente, ¿no? La serpiente que se perseguía hasta que se mordía la cola. Y claro, en esa época yo dije, bueno, para llevarme un ordenador que no me valga para nada, un teléfono que no valga para nada, un GPS que lo único que me va a hacer es decir por dónde tengo que ir, prefiero ir sin nada, ¿no? Ir sin nada e improvisar. Y fue una muy buena decisión, la verdad. Hoy en día sería muy difícil, yo creo, ¿no? Viajar ¿Lo harías hoy en día? O sea, si te fueras otra vez de viaje largo, ¿te irías tan desconectado? No creo que pudiera, porque hoy en día los que vivimos de los viajes no necesitamos estar conectados. Porque ¿no? al final se convierten casi en un trabajo, ¿no? Sí, en vuestro caso los dos trabajáis sí, en este mundo. nuestros casos se convirtieron en trabajo, sí. El mío sí y el de Itziar también, está También. claro. Pero a mí a Claro. veces me gustaría, digo, ¿te imaginas? De Y verdad. sin teléfono, sin ordenador, ni nada. Vemos que tienes ponentes de lujo para las jornadas de los grandes viajes. ¿Cómo van los preparativos para las de este sábado? Este sábado en Bilbao, recordamos. Pues está ya todo a punto, tenemos el sitio, tenemos los oradores, está el aforo por la mañana, está completo, quedan algunas entradas para la tarde y para los talleres, porque aparte de las charlas hay talleres. Hay talleres de... 2, ¿no? Fotografía y cómo preparar un blog de viajes, creo que son Eso los es, talleres. eso es. Normalmente lo que hacemos es, depende del espacio, aquí era más pequeñito y no da para más, pero en Madrid o Barcelona suele haber más talleres que todos tienen que ver con los viajes, evidentemente. Claro. Así que ya está todo a punto, ya esperando que llegue. ¿Y nombres propios que nos puedas adelantar para este sábado? Sí, claro, pues siempre en las jornadas intentamos que sean perfiles distintos, medios de transporte distintos, destinos distintos, para que haya variedad y a todo el mundo encuentre algo que le guste, ¿no? Entonces tenemos un par de viajes en bicicleta. Uno lo hizo Yolanda Muñoz, que se fue sola 2 años hasta China, de ellas de Sola en Vitoria. bicicleta 2 años. De Vitoria hasta China, por el norte, por Rusia y Mongolia, y regresó por la ruta de la seda, 2 años. Y también viene Sigorla Sagabaster, ya lo digo de carrerilla, Te habrá costado. que se fue con su pareja, con María, se fueron en bici, Poliki Poliki, que significa despacito, se fueron hasta Nueva Zelanda un par de años también. También viene Iker Galín, que viajó en un coche, se atravesó África con Teresa Madariaga, pero ya no puede venir a dar la charla. Y tenemos también a Joseba Fernández, que se fue a India, transporte público, se hizo un curso de yoga
le encantó y a partir de entonces se dedicó a dar y recibir clases de yoga allá donde iba. Hizo parte del viaje en transporte público, luego se compró una bici, luego dejó la bici y llegó a Nueva Zelanda y se compró una furgoneta. O sea, ha hecho un viaje, ha estado 3 años en todo lo que ha podido y siempre con el yoga, eso sí. Y está Javier Ibeas, que era un ejecutivo de banca y un buen día se hartó y dejó el trabajo y montó un chiringuito en un pueblo de Guipúzcoa, con lo bueno y lo malo de que solo puede abrir en verano. Así que 6 o 7 meses al año se va a viajar por ahí y lleva haciendo esto 10 años. Hay un denominador común. Ah, bueno. Sí, no, nos falta Andrea Vergareche, que ya estuvo en las jornadas de Barcelona del año pasado y estuvo 7 meses viajando a dedo por América Latina. Autostop también, ¿no? Autostop. Todo tipo de medios de transporte, muchas experiencias muy diferentes, aunque sí que hay un denominador muchas veces común en los grandes viajeros y es que la profesión que tenían antes de irse de viaje es completamente diferente a la profesión con la que vuelven, ¿no? Fue tu caso también, sí. Tú eres psicóloga de Soy formación psicóloga. y sin embargo ahora te dedicas totalmente a los viajes, a organizar estas jornadas de los grandes viajes, a la editorial viajera, escribes también, ¿no? Y soy guía de viajes y en eres verano. guía de viajes. Esto te preguntaré, claro, porque tiene que ser muy diferente viajar por placer o, bueno, para vivir experiencias a llevar a un grupo, ¿no? De personas, pasará de todo. Hombre, yo diría que eso no es viajar. Eso O sea, es un trabajo en movimiento, si quieres, es visitar sitios, pero no es viajar. Para mí viajar es ir donde quiero y cuando quiero y hacer lo que quiero, y aquí estás pendiente de, hay un programa siempre, hay una gente de la que te tienes que ocupar, ¿no? Que atender y resolver problemas cuando surgen. No es viajar, es otra cosa. En tu caso, Jorge, también eres ingeniero de formación, ¿no? Y ahora te dedicas a otra cosa totalmente diferente. Sí, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Muchas veces escoges tu futura profesión, la cual te debería acompañar toda tu vida por puro azar, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Yo sabía 4 cosas que no quería hacer, que era el tema de gestión empresarial y demás, pero no tenía ni idea de lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, un buen día escogí ingeniería de telecomunicaciones como podría haber escogido, no sé, física, ¿no? Pero no tenía ni idea de lo que quería. Tuve la fortuna, tuve la suerte y tomé la buenísima decisión de, cuando terminé la carrera, tomarme un tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar fue el que finalmente me acabó encauzando, ¿no? Viajé, lo que decías tú de la cámara, ¿no? Yo llegué, bueno, mi cámara yo la compro en Turquía, después de un viaje por Europa rápido, frenético, un poco torpe, llego a las puertas de Asia y por el miedo quizás a enfrentarme a un mundo desconocido, a un mundo extraño, me compro la cámara y empiezo a hablarle, ¿no? Y así es como empieza mi relación con el audiovisual, que hoy en día me dedico a eso. Hoy en día trabajas además haciendo documentales, Sí. ¿no? Tienes tu productora, Sí, sí. te dedicas a esto. Y bueno, otra cosa a la que os dedicáis los dos, que tenéis ese punto en común, tú has escrito un libro, tú tienes la editorial Viajera, esa editorial que publica manuales de viaje, que también sirven de inspiración para otra gente que quiera hacer este tipo de viajes. Lleváis, creo, si no, 7 libros, ¿no? En los años, 4. Sí. 4 años, 7 libros. La verdad es que el año pasado no publicamos nada porque al final son tantos proyectos que somos 2 personas haciendo que se nos va de las manos. Todo surgió con el libro que te comentaba, el que escribimos Cómo preparar un gran viaje, después de este viaje por África. Y claro, ya habíamos aprendido de papel, de temas legales, de cómo se hace un libro, ¿no? Y dijimos, pues esto, ¿por qué no seguimos? Lo aprovechamos, ¿no? Ya que hemos aprendido cosas, vamos a darle salida. Y aparte, cuando presentábamos el libro, pues se nos acercaba alguien y decía, oh, a mí me encantaría hacer esto, pero es que tengo hijos, o es que soy una chica sola y no me atrevo. Nuestros 2 primeros títulos fueron Viajar con niños y Viajeras. Viajar sola, Sí. Viajeras, claro, sí. Y la idea, lo que nos centramos en hacer manuales de viaje, o sea, no son guías de viaje, no hablan de destinos, no hablan de nada así concreto, sino de cómo viajar teniendo hijos, siendo mujer, atendiendo a esas cosas que nos preocupan a las mujeres que queremos viajar solas. Hay otro de autostop, de barco stop, en fin, lo que hacíamos era seleccionar temas que pudiéramos ayudar a la gente a preparar los viajes, un poco transversales.
sea, entre las jornadas y la editorial no No dejan tiene- excusas para no emprender los viajes. Son Pablo una y fuente de Cía. inspiración, la verdad, para la seguro. gente que Están quiere ayudando viajar. muchísimo, según mi punto de vista y la gente que conozco, ¿no? Que al final es mucha, al mundo de los viajeros en España, ¿no? Al final no había nada como las jornadas de los grandes viajes, ¿no? Como la editorial viajera. Yo creo que están ayudando, han puesto un peldaño muy importante y muy cómodo para seguir subiendo, yo creo, ¿no? Claro, creo que para nosotros hacer un viaje, bueno, viajar ya te enriquece, ¿no? A todo el mundo, aunque sea un fin de semana, a un sitio cercano, o sea, no tiene por qué ser un gran viaje. Pero creo que a nosotros, igual que seguro que a Jorge y que a la gente que ha hecho un viaje así de largo recorrido, de más tiempo, a todo el mundo nos ha transformado más que superficialmente, ¿no? Entonces, aunque sí que hay gente que ha hecho un poco en línea de lo que decías tú antes, sí que ha vuelto al trabajo que tenía antes, o bien porque se ha cogido una excedencia, o porque era un trabajo que le encantaba y lo quiere seguir haciendo, pero muchos hemos dado un cambio, un giro en la vida profesional. Y como para nosotros fue tan importante, nos parece útil dar las herramientas que nosotros conocemos para que quien lo quiera hacer, pues ponérselo fácil. En tu caso, cómo preparar un gran viaje, lo habéis escrito y uno de los capítulos, el último, hablaba de precisamente eso, el regreso. Sí. El regreso, cuando vuelves otra vez a la rutina, si es que vuelves a la rutina. ¿Cómo fue en vuestro caso, en el caso de Pablo y en tu caso? En el mío fue un poco difícil porque adelantamos un poquito la vuelta que teníamos prevista porque yo caí enferma. Entonces, en Marruecos fue esto. Sí, venía arrastrando una enfermedad, para aquel entonces no sabíamos qué era, pero en Marruecos tenía fiebre de 40 grados y dije, Pablo, compra un billete y sácame de aquí, ¿no? Llévame a casa. Y estuve un mes ingresada en el hospital, entonces para mí fue como un shock, un bofetón, ¿no? Y yo sí que tenía claro que no quería volver al trabajo del que me fui, pedí una excedencia, por si acaso, antes de irme no sabía qué iba a querer hacer, ¿no? Pero cuando volví tenía claro que no me apetecía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Trabajaba en una consultora con unos horarios horribles y, en fin, no quiero acordarme de eso. Esa etapa. Entonces, para mí yo pasé una temporada que es que no sabía lo que quería hacer. Sí que sabía lo que no quería hacer, pero no tenía claro qué es. Entonces, en ese tiempo hice varias cosas. Por ejemplo, me encantaba la cocina, pues estudié cocina. Hice un curso de la Cámara de Comercio, me saqué un título de cocina y también aprendí que no quería trabajar en un restaurante, porque lo probé, ¿no? Y estuve dando clases de cocina y haciendo caterings, o sea, un poco de todo. Y mientras tanto escribimos el libro y a raíz de ahí ya todo se fue encauzando, ¿no? Escribimos el libro, salió, como te explicaba antes, la idea de hacer las jornadas de los grandes viajes y poco a poco es que todo ha ido tomando sentido y poco a poco ha ido creciendo. Ha cogido forma, ¿no? Sí. Los viajes y la vida. Y en tu caso, volviste de un viaje de 4 años con Naranjito, regresas supongo que a tu ciudad natal, a Coruña, y ahí, ¿qué decides? ¿Qué haces? ¿Cómo fue ese regreso y cómo encauzas? Porque claro, después han venido muchos otros viajes, ¿no? También largos. Sí, bueno, en mi caso yo también lo pasé mal, la verdad. Yo estuve 4 años viajando y me volví porque, bueno, fue mi decisión, yo quería viajar un poco más. En un inicio mi plan era continuar desde Nueva York, coger un barco a Cape Town, en Sudáfrica, y subir hasta Marruecos y llegar a España. Pero bueno, fueron varios los motivos que me hicieron volver a casa antes de tiempo, ¿no? El primero y fundamental era que estaba cansado, que me sentía un poco extraño, me sentía fuera de todo, fuera de cualquier sociedad, fuera de cualquier grupo, ¿no? Un poco ermitaño, mi carácter era un poco agrio, ¿no? No me gustaba la sociedad, las ciudades, era muy crítico y no quería perder el poder vivir y convivir con la gente en cualquier sitio, ¿no? A mí vivir en ciudad siempre me gustó también. Y después, digamos que la guinda al pastel, lo que me terminó de convencer fue un correo electrónico a mi hermano, me dijo que estaba embarazada, que su mujer estaba embarazada y que iban a tener un bebé y que, bueno, les haría ilusión que yo estuviese en ese momento, y entonces me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas y de que era el momento de volver, ¿no? Y la vuelta fue durísima, fue mucho más duro Normalmente no se habla, ¿no? Del regreso después de un viaje semejante, pero fue duro, muy duro. De hecho, yo considero que estuve enfermo, que estuve deprimido, ¿no? Que tuve una depresión fuerte durante un par de meses. Luego, bueno, empiezas a tener más actividad, estar rodeado de tu familia, de tus amigos, te aportan cariño y sales adelante, por supuesto, es algo transitorio. Pero lo fundamental a la hora de sobrevivir a esa pequeña depresión
fue el estar activo, ¿no? Pues el escribir, el hacer, hice una serie documental con todo el material que tenía, pues hice una serie de 16 episodios, que, bueno, que colgué en YouTube finalmente, escribí el libro. Entonces la actividad, el soñar con otros proyectos, viajes, el abrir nuevos mapas, yo creo que fue lo fundamental para sobrepasarlo, ¿no? Y si del regreso no se suele hablar demasiado, sí que se habla mucho, supongo que os lo habrá preguntado todo el mundo y la gente que esté escuchando también seguro que se lo plantea, ¿cómo se vive durante tanto tiempo de viaje? ¿De dónde se saca el dinero? Porque al fin y al cabo tendremos unos presupuestos limitados, un tiempo para gastarlos y bueno, habrá que ir o trabajando en camino o ahorrando, gastando poco. En vuestro caso, ¿cómo lo hicisteis? Yo creo que lo importante y lo que yo siempre le digo a la gente es que lo importante no es tener mucho, sino gastar poco. Es más, gastar muy poco, ¿no? Yo, en mi caso, estuve años trabajando, varios trabajos al día. Yo trabajaba en un pub por la noche poniendo copas, después me iba al puerto a poner hielo al marisco que venía para Madrid y durante el día trabajaba en una tienda de surf, ¿no? Vendiendo tablas, bueno, ropa y demás. Y bueno, en aquella época la verdad que parece increíble, pero sí, los salarios eran muy parecidos a los que tenemos hoy en día, pese a que pasaron 10 años, ¿no? Entonces hice un buen colchón. Y bueno, sobre todo que era autosuficiente. Yo dormía en mi coche, cocinaba en mi coche, por lo tanto lo más caro me lo ahorraba, ¿no? El mayor gasto de un viaje yo creo que es la comida y sobre todo los hoteles, ¿no? Sobre todo el alojamiento. El alojamiento, y ¿no? cuando te quedas sin dinero, bueno, pues en mi caso pasó en América, pues tienes que improvisar, pues buscar trabajos, hacer lo que puedas, ¿no? Si tienes tiempo, el dinero no es un problema. Claro. Tu caso también. Yo con ahorros, que me quejo del trabajo ese tan infernal que tenía, pero ese trabajo tenía un buen salario y me permitió hacer un buen colchón, que no solo durante el viaje me permitió hacerlo y vivir, sino que a la vuelta me dio la tranquilidad de no estar agobiada porque tenía que encontrar algo, ¿no? Como de pensarme y hacer, pues eso, hacer un curso de cocina o lo que fuera, ¿no? Y además nosotros, lo que decías es verdad, no puedes viajar mucho tiempo gastando lo mismo que gastas en 15 días de vacaciones, te lo tienes que plantear de otra manera. Nosotros de todas maneras nos planteamos el viaje como intentar mantener los gastos limitados, pero no privarnos de cosas que nos apetecieran, porque también estás de viaje, es una experiencia seguramente única en tu vida, ¿no? Y pues si estás en Sudáfrica y hay un parque natural, se hace un safari, ¿no? Claro. O sea que no dejamos de hacer nada que creyéramos que merecía la pena y que probablemente fuera una vez en la vida. Luego la vida es muy rara y hemos vuelto a hacer safaris como trabajo, ¿eh? Trabajaba de guía de viajes, guía, ¿no? sí, y he hecho muchos, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabía por aquel entonces. Nos está preguntando la gente también a través de Llamo Viajar en Facebook y nos preguntan, como has mencionado tanto la gastronomía, ¿qué es lo más raro o lo más especial que habéis probado en vuestros viajes? Y sonreís. Porque hay cosas muy raras de viaje. Yo creo que es claro, hay muchas cosas hay muchas guarradas por ahí, ¿no? Y yo pues yo por lo menos me encanta probarla, ¿no? A mí me encanta probar todo. Yo creo que Aitziar también, ¿no? Yo pruebo todo para ver qué es, a qué sabe y cómo es, ¿no? Yo lo más raro yo creo hormigas culonas, a lo mejor en Colombia quizás. ¿En tu caso, Aitziar? Insectos también, hormigas, larvas, gusanos, cucarachas, saltamontes, páncreas de no sé qué era aquello, todo. Y luego, claro, sobre todo hay países donde se disfruta muchísimo porque en Asia, por ejemplo, la comida es variadísima y con un montón de cosas que no sabes lo que te estás comiendo, ¿eh? Pues una planta que no sabes cómo es, nada. En cambio, África, con las honrosas excepciones de Marruecos, de Senegal, quizá, de Sudáfrica, la comida es bastante básica. Yo ahí sufrí un poco en ese viaje porque la comida era sota caballo rey. Pero bueno, si viajar es eso, ¿no? Acostumbrar, esto es lo que hay, pues esto es lo que comes. Yo recuerdo una comida muy extraña, también fue un desayuno, y fue en Irán, en el sur de Irán, camino de Pakistán, que desayunaban unas sopas, caretas, de cráneos de cabras, ¿no? Estaban ahí flotando y eso fue como un gran manjar. Me invitaron a dormir a la casa, me lo pusieron en el desayuno y no me lo podía creer, ¿no? Pero claro, me lo comí encantado, feliz. Y lo recuerdo con muchísimo cariño, ahora me costó mucho. Esto pasa también, que claro, que te invitan a un sitio y además es un honor y te ceden el mejor bocado. Y a nosotros nos ofrecieron un día tipo 10 de la mañana, en Camerún conocimos a un rey local y por favor pasad, nos invitó a su casa y nos sacó una especie de callos guisados
y tú sonríes y te lo comes. Y ya está. Claro. Da igual la hora. Te lo están ofreciendo con toda la generosidad y claro, pues te lo Yo comes. creo que si viajamos así es porque nos gustan este tipo de anécdotas, este tipo de Claro. situaciones, ¿no? Si le vas a hacer asco a una comida que te pongan, pues oye, es casi mejor que te vayas a un resort, ¿no? Porque Claro. si eso es lo que comen allí, estás viajando para conocer cómo viven Eso es. en ese poblado, en esa aldea, en esa ciudad, ¿no? Y Jorge, nos preguntan también, esta pregunta es más para ti, ¿cuál es el lugar a lo mejor más raro o al que te ha costado más acceder yendo en coche? Pues lo más complicado yo creo que fue la zona, bueno, Irak. Irak fue lo más complicado, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Pues la verdad que, bueno, yo llegué a una época que empezaban a sonar las campanas de la revolución, la primavera árabe y demás. Yo conseguí atravesar Siria, pasé unos meses en Siria y ya me fui porque me decían que la cosa no pintaba bien, ¿no? Entonces, bueno, atravesé Siria y decidí, pues por un consejo de una amiga viajera, que también estuvo en las jornadas, que se llama María Valencia, María Valencia. me dijo que tienes que ir a Irak porque es una maravilla, tal. Y yo le hice caso, ¿no? Es una viajera increíble y claro, de repente me metí en Irak, en una zona, bueno, pues casi en guerra, ¿no? Con un 2 caballos naranja que tenía que empujarlo cada 2x3 porque las temperaturas no me frenaban, las dunas, y fue una auténtica locura, ¿no? Aparte, bueno, yo no llevaba GPS, no encontré mapa para ir a Irak, entonces me lo dibujé en una servilleta y fue, bueno, tengo el mapa, lo tengo en casa y lo guardo muchísimo cariño, ¿no? Ese fue el sitio, digamos, más raro en el que me metí. Irak, guiado por una servilleta, ¿no? No sé si esta servilleta está en tu libro, en el libro que has publicado después con la No. experiencia del viaje. No, estará en el siguiente. En el siguiente. Este libro, este primer libro que publiqué, que acaba de salir, se llama Los pájaros de mi cabeza, y es un libro diferente, ¿no? Yo creo, Itziar, que sabe mucho de libros, yo creo que es un libro muy especial, diferente, porque son textos e ilustraciones. Una de mis grandes terapias cuando viajaba es el dibujo, ¿no? A mí me gusta mucho dibujar, entonces mientras viajaba, dibujaba. Y bueno, cuando volví a casa, cuando regresé, tuve la suerte de que una editorial quiso publicar esos dibujos con esos textos, ¿no? Y entonces no hay ni una sola foto, por eso te digo que es un libro de viajes un poco extraño, ¿no? Yo quise, además que soy muy cabezón, creo que eso salta a la vista, ¿no? Y me empeñé en que no hubiese fotos, ¿no? Que tenía que ser un libro ilustrado. Entonces en el siguiente, que saldrá en 3-4 meses, que son los diarios de viaje, ahí sí habrá fotos, y una de las fotos es este mapa, sí. El libro, perdona, el libro de Jorge de Los pájaros de mi cabeza es eso, es que lo abres y te apetece verlo despacito, ¿no? Aunque no lo leas todavía, recrearte en los dibujos porque es... Sí, yo puse Está muy muchísimo bien. cariño, la verdad, porque nunca imaginé que alguien iba a querer publicar mis ilustraciones, ¿no? Es un libro que yo tengo mucho cariño y el prólogo está escrito por otro gran viajero que también estuvo en las jornadas, que es Charlie Sinewan, que es uno de los grandes, ¿no? de los viajes, y él quiso escribir el prólogo y la verdad que, bueno, yo creo que es especial, es un libro especial. Sí. Sí, el libro como hace referencia, ¿no?, a tus pensamientos, a esos pájaros en la cabeza, y sin embargo el documental está protagonizado casi, el nombre al menos, por Naranjito. Sí. Porque Sí, yo creo que le es cedo el diferente, protagonismo ¿no? a los Te ves demás. a él. Lo paso, a mí las cámaras en realidad, o el protagonismo, soy bastante tímido y el protagonismo no me termina de convencer, entonces eso es algo que siempre me dicen cuando la gente que vio la serie, que les gusta mucho cómo el coche es muy protagonista, ¿no? Porque las historias casi todas las protagoniza él. Es cierto que es un coche, claro, cuando llegas a cualquier, no sé, pues lo que hablamos en Irak, cuando te ven llegar con un 2 caballos naranja, pues alucina, claro. Entonces es normal que el coche sea protagonista, ¿no? Claro, ¿cómo es esa reacción de la gente cuando ven aparecer a un viajero que viene pues desde España, en tu caso, desde otra parte del mundo, montado en un coche de color naranja que parece que se está cayendo un poquito a cachos, No, perdón? se está cayendo, de hecho se estaba cayendo. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo te recibe? ¿Te abren las puertas o...? Yo creo que si llegas miran con un 2 raro? caballos, llegas con humildad. Está claro que llegas con humildad. Y yo, entre el coche y mis pelos, la verdad que sorprendía bastante allí donde llegaba, ¿no? Y bueno, yo creo que si llegas mirando a los ojos y sonriendo, se te abren las puertas de cualquier sitio, ¿no? Y si llegas en un 2 caballos más, creo. Pero yo creo que si llegas aquí a la Gran Vía en un También. 2 caballos naranja también llamaría la atención. Yo creo que sí, yo creo que también. Has viajado con este 2 caballos, después también hiciste en Nueva Zelanda, fuiste en autostop. En tu caso, cuando has hecho grandes viajes, sí que has usado la bicicleta en algunos más pequeñitos, pero sobre todo te has movido en transporte público. ¿Creéis que el medio de transporte que utilizan los viajeros para estos viajes define también el viaje? Tú decías, hablabas de la humildad de un 2 caballos, el transporte público también te da otro tipo de viaje diferente, ¿no? Yo creo que condiciona completamente la experiencia.
tanto por ejemplo, el transporte público, vas con la gente, vas como ellos, es que te iguala con la gente local, ¿no? Siempre estás en las mismas condiciones que la gente, y entonces te perciben de una manera. Si tú llegas en bicicleta es distinto, si llegas en una moto es distinto, etcétera, ¿no? Pero además te condiciona también, por ejemplo, si tú vas en coche como Jorge, te puedes parar donde quieras. Nosotros, yendo en transporte público, a veces te ves limitado porque tienes que salir de una estación de autobús y llegar a otro lugar, ¿no? Y lo que hay entre medias muchas veces solo lo ves por la ventanilla. Entonces, Pablo y yo hemos hablado muchas veces que si repitiéramos un viaje como el de África, iríamos en nuestro propio transporte, sea una bici, un coche o algo, porque creo que mucha de la belleza de África está... La libertad, ¿no? Sí, y está entre las ciudades africanas, son un espanto. Entonces, la posibilidad de pararte donde quieras, creo que sería un viaje completamente distinto. Muy diferente, ¿verdad? Sí, completamente. Sí, sí. No sé si tenéis próximos viajes en mente, próximos proyectos, porque ya vemos que no paráis. ¿Algo en la cabeza? Yo creo que es ¿Más pájaros en la ¿no? cabeza? Yo creo que es inevitable, sí, por supuesto. Yo me quedé con muchísimas ganas de recorrer África, y ahora estoy planteándome, que siempre también lo quise, el norte de Asia, bueno, llegar hasta Mongolia, Rusia, toda esa zona, que tampoco... Pues en realidad sueño con recorrer lo que no he recorrido, ¿no? En realidad pocas veces pienso en volver a lugares donde ya he estado, ¿no? Excepto lugares puntuales como Irán o Colombia, que son increíbles y que volvería mañana, bueno, a cualquier sitio volvería mañana, pero normalmente sueño con los que no he estado, ¿no? Y no he estado en el norte en Asia Central, y no he estado en África. Entonces yo creo que son mis grandes retos a corto plazo. Islandia es un país que tengo muchas ganas. Llegar en coche desde aquí es un reto que quiero llevar a cabo pronto. Y proyectos viajeros, es decir, bueno, documental, libro, has hablado a lo mejor de un próximo libro, una pues serie sí, que estás, ¿no? Sí, este verano sale mi primer libro, digamos, de viajero propiamente dicho, que bueno, va a ser los diarios de viaje de aquí hasta Australia. Y ahora mismo estoy haciendo una serie para Televisión Española que se llama Surfeando Sofás, en el cual lo que hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de la hospitalidad. Pues yo cuando volví, mucha gente me decía, yo creo que no sería posible hacer el viaje que hiciste en España, la gente no te acogería, la gente no es hospitalaria con los viajeros. Entonces Televisión Española me propuso hacer para su nueva plataforma digital, Play, una serie de 10 episodios en el que, bueno, yo en mi coche viajaba por España tratando de descubrir si España era un país hospitalario o no. Y ahora mismo está en emisión, está en el 5º episodio y está yendo muy bien, estamos muy contentos y obviamente demostramos algo que era obvio, y es que España también es hospitalaria. Somos hospitalarios. En tu caso, Itziar, ¿cuáles son tus próximos viajes? Próximos proyectos, además. Pues hablo en plural porque seguramente lo hagamos juntos Pablo y yo. Queremos hacer un viaje, pero cada día vamos cambiando la idea. Un día hablamos con Jorge y queremos ir a Colombia. Otro día queremos ir a Filipinas, tenemos un amigo que está viviendo allí. Y al día siguiente Pablo no estaba en Zimbabue y yo creo que tiene que ir a ver las cataratas Victoria. Así que cada día no sabemos por dónde empezar, pero seguramente después de la temporada de trabajo fuerte que tenemos ahora en verano, nos vayamos a... no sabemos dónde. Ya te lo contaremos. Yo creo que a mí lo bueno que tenemos nosotros, o los viajeros, o nosotros en concreto, es que somos de mecha corta, ¿no? Entonces, de repente tienes 1000 planes sobre la mesa, pero decidirte por uno es tan fácil como cualquier cosa que pase, ¿no? Un libro, un comentario, o no sé, un sueño, o un programa en la televisión. Compras billetes y te vas, ¿no? Sí, yo creo que hemos aprendido eso, ¿no? Que las cosas se pueden hacer, que no hay que darle tantas vueltas. Bueno, pensarlas lo justo. Es que si piensas demasiado, yo creo que no te vas, ¿no? Tienes muchas razones para quedarte y muy pocas para irte, en realidad. Claro. Sois dos buenos ejemplos para la gente que quiere hacer grandes viajes, no a lo mejor irse aquí a la sierra un fin de semana, pero ¿qué le recomendaríais, qué le diríais a esas personas que a lo mejor os están escuchando y están diciendo, si ellos han podido, ¿por qué yo no? Pues es que solo queda una cosa, si de verdad quieres, todo lo puedes ajustar para hacerlo. O sea, cambias tus prioridades, si no tienes dinero ahorras, si tienes una casa de alquilas, no sé. Todos los problemas que muchas veces nos planteamos en realidad no son tales. Es verdad que no todo el mundo en todo momento puede hacerlo, porque, no sé, a lo mejor tienes pues, alguien dependiente, ¿no? No sé, una familia, un padre, alguien a quien atender, y esas cosas, pues evidentemente, a lo mejor tienes que estar aquí ahora. Pero aparte de esas 4 cosas que de verdad son importantes, todo lo demás es secundario. Y si de verdad quieres, en realidad esto vale para cualquier cosa, si de verdad quieres hacer un viaje, cualquier cosa en la vida,
hazlo. Lánzate. Ponte una fecha y hazlo. Sí, ¿Tu yo creo que el caso? único fracaso es no intentarlo, ¿no? Después, si dices que vas a dar la vuelta al mundo en un monociclo, pues da igual si consigues hacerlo o no, lo importante es que te fuiste y que viviste una experiencia única y después ya decidirás si quieres volver, si no. Yo creo que el mayor error, y es un error demasiado común, es vivir las vidas de otros, ¿no? Vidas impuestas por sociedades, padres, familia o quien sea, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que vivir la vida que quiso siempre vivir o que está decidiendo en estos momentos vivir. Es fundamental. En nuestro caso, bueno, yo creo que en nuestro caso el mejor currículum no es lo que hemos estudiado, sino los viajes que hemos hecho, ¿no? Sí. Es, al final son los que nos han abierto puertas, ¿no? Se aprende mucho viajando, ¿verdad? Se aprende mucho viviendo y viajando también, Sí. sí. Y viajar es vivir, o eso es lo que está quedando claro con Sí. vuestras conversaciones. Para nosotros sí, yo creo. Y además, como dice Jorge, tienes que vivir tu idea porque muchas veces ese que te dice, ¿cómo vas a hacer esto?, es alguien que no lo ha hecho. Claro. O te empiezan a meter esos miedos, ¿no? De qué vas a hacer después y demás, y al final conviertes esos miedos en tuyos, que no lo eran. Y al final estás viviendo la vida de otro, que es la que el otro considera que deberías hacer, y lo que tienes que hacer es agarrar las riendas y bueno, dirigir tu propia vida. Antes de despedirnos, porque llevamos conversando ya más de media hora, me gustaría que nos recordaseis cómo os podemos seguir, porque bueno, tú tienes un blog, Sí, bueno, jorgesierra.es. sí, la página web jorgesierra.es, sobre todo en el canal de YouTube o sea, de Jorge Sierra, y en el Facebook, Twitter, Instagram, Jorge Sierra. Soy fácil de identificar por el pelo, ¿no? Hay muchos Jorge Sierras, pero pocos que tengan un moño tan grande como el mío. En tu caso, además, recordamos las jornadas de los grandes viajes, que son este próximo fin de semana en Bilbao. Nosotros tenemos un poco de esquizofrenia porque tenemos el proyecto de las jornadas, que tiene una web que es jornadasgrandesviajes.es, y luego el otro proyecto que es ungranviaje.org, donde recogemos todo lo que es más viajero, y luego está la editorial viajera.es. Entonces tenemos 3 proyectos con 3 patas y cada una con sus redes sociales y su web. Buenos lugares para inspirarse, ¿no? Para recibir esa inspiración de los viajes, igual que va a ser las jornadas de los grandes viajes, los libros de la editorial viajera, en tu caso las series que estás emitiendo en todos tus canales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por habernos contado vuestra experiencia. Un placer.